Hola, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, y en este material vamos a abordar todo lo referido al patrimonio como una de las atribuciones de la persona jurídica, y el eje que seguiremos para su explicación y abordaje será el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que rige desde el año 2015 en adelante. Primeramente, para hablar del patrimonio, vamos a concentrarnos y detenernos en lo que se refiere a su función, que está en el artículo 242 del Código Civil y Comercial, y nos habla de la función de garantía común. ¿Frente a quién? Frente a los acreedores, ¿sí?, del deudor. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de una universalidad, o sea, de un todo que tiene identidad propia. Entonces, desde esta concepción es desde donde se cumple con esta función de garantía. Ese conjunto de bienes que va a ser el patrimonio tiene por función garantizarle a los terceros el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Solamente van a poder quedar exceptuados de ese todo, de ese conjunto de bienes, algunos bienes, pero cuando esa excepción esté contemplada específicamente por las leyes. Este es el caso que menciona el 242 de aquellas situaciones que sean las leyes o los propios códigos los que declaren la inembargabilidad o inejecutabilidad. O sea, cuando la propia ley es la que establece que algunos bienes o determinados bienes de ese patrimonio están fuera de esta función de garantía común. Es que el patrimonio se compone por bienes. Estos bienes comprenden bienes materiales como inmateriales. Y cuando decimos inmaterial, estamos haciendo alusión, por ejemplo, a los derechos. Así, el artículo 15 nos habla de que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Y en este mismo sentido, el artículo 154 nos habla de la obligación impuesta de ser titular de un patrimonio, de poseer un patrimonio a las personas jurídicas privadas, y lo impone como un atributo o un efecto de la personalidad jurídica. Con esto es justamente lo que dijimos en la imagen anterior: el patrimonio es un atributo a la persona jurídica. ¿Esto qué significa? Que no existe persona sin que posea patrimonio. ¿Por qué? Porque es un efecto propio del reconocimiento de carácter de persona. Así como ustedes vieron el nombre, el domicilio, el patrimonio es uno de los atributos de la persona. Entonces, la persona jurídica, como persona que es, al igual que la física, tienen necesariamente un patrimonio reconocido como efecto propio de ese reconocimiento de persona. Vamos a la composición del patrimonio. El patrimonio se compone por derechos principalmente, derechos que se van a reconocer como personales, reales o intelectuales. Vamos a decir acá que esto es una variación muy importante, que esto no estaba regulado de esta forma antes del 2015, cuando teníamos por un lado Código Civil y por otro lado Código Comercial. El Código Civil utilizaba otra metodología u otras concepciones para hablar de cómo se componía el patrimonio. La redacción del artículo 15 que leímos en imágenes anteriores, desde el vamos nos trae la idea de que principalmente el patrimonio está compuesto por derechos. ¿Qué sucede? Que esos derechos recaen y están conectados directamente con algún bien material o inmaterial. Así, el principal eje de composición del patrimonio son los derechos. Por un lado, los personales, que son
los vínculos jurídicos, digamos, o prerrogativos que establecen o que se establecen entre personas. Son derechos cuyo titular es una persona y es exigible a otra persona. Son las obligaciones, por ejemplo. Los derechos reales, que son los vínculos jurídicos que existen y que unen a una persona con una cosa, que es un bien material, y los derechos intelectuales, que son los que surgen y vinculan a una persona con una creación intelectual, con una obra. Así, en el sentido que venimos mencionando los temas, justamente el artículo 16 nos dice que los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las cosas, que son los bienes materiales, pueden ser clasificados siguiendo diferentes criterios. Por ejemplo, una de las clasificaciones de acuerdo a si están adheridos al suelo o no son la de los artículos 225, 226 y 227, donde vamos a reconocer por un lado los bienes o las cosas muebles y por otro lado los inmuebles, con una variante de que esta característica de inmuebles puede ser por naturaleza o por accesión. El artículo 228 del Código Civil y Comercial sigue el criterio para clasificar a las cosas según la posibilidad de poder dividirlas o no. Obviamente que el criterio para poder identificar a las cosas divisibles que están en el 228 es que podamos partir o particionar a aquel objeto material sin que afecte la identidad de cada una de las porciones. Mientras que van a ser indivisibles aquellas cosas, aquellos bienes materiales que al fraccionarlos no puedan ser identificados autónomamente una parte de la otra. Entonces, como ejemplo del objeto indivisible, tenemos al animal, cualquier animal. No lo podemos dividir en porciones, no lo podemos fraccionar o particionar. Como ejemplo de lo divisible nos podemos representar todo aquello que podamos fraccionar en cantidades, por ejemplo, harina, agua, dinero, todo aquello que podamos fraccionar, particionar, y cada una de esas partes es exactamente igual a la otra y esta partición no afecta la esencia de esa cosa. Otro criterio de clasificación es el de las cosas principales y accesorias. El 229 nos trae la definición de las cosas principales y el 230 de las accesorias, pero en sí la clasificación sigue el criterio de la posibilidad de la existencia autónoma de una cosa. Entonces, la principal o las principales son aquellas que pueden existir por sí mismas. En cambio, las accesorias son aquellas que siguen la suerte de la principal. Entonces, como ejemplo, en un anillo de oro blanco, una perla incrustada en él. La perla es accesoria al anillo. Otro ejemplo sería las ventanas y las puertas de una casa, por ejemplo. Pueden ser consideradas principal en el salón comercial que las vende, pero una vez que llegan a la obra y son adheridas a la construcción, pasan a ser accesorias de la construcción misma. Lo mismo podemos representarnos con el caso de las ruedas de un auto. Son principales cuando están desprendidas, pero una vez que son adheridas o cumplen la función para la cual fueron creadas, son netamente accesorias. O una casilla de auto, por ejemplo.
estas que se utilizan para los viajes. Fíjense que el final del 230 nos da algunos criterios para resolver en el caso de que se nos presenten dudas y conflictos en relación a poder definir y calificar si una cosa es principal o es accesoria. Entonces nos dice que cuando existe esta imposibilidad se va a resolver en relación al valor. La que mayor valor tenga va a ser la que se clasifique como principal. Y si me dice son de igual valor, entonces se considera que no hay cosa principal ni accesoria. El criterio de fungibles o no fungibles está en el 231, pero ojo, porque este criterio en principio podemos ejemplificarnos algunos casos, pero con el correr de la ciencia y la complejidad social que vamos adquiriendo, esto de agudizar el ojo hace que muchas veces aquello que es fungible en algún aspecto, cuando afilamos o ajustamos las clavijas, resulta ser infungible. ¿Por qué? Porque el criterio se concentra o se basa en la posibilidad de sustituir una cosa por otra. Es decir, si individualizamos una cosa, es fungible en la medida que esa cosa sea idéntica a las otras cosas de su misma especie. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir el agua, podría decirles la moneda, digamos, dinero, podría decirles un animal de pura raza. Ahora bien, cuando nosotros, lo que les decía, en el caso agudizamos, ajustamos clavijas, podríamos contestar que no es tan así, porque por ejemplo un agua mineral de determinada vertiente natural claramente no tiene las mismas características, no es idéntica a la que sale del grifo de la canilla de nuestra casa. Entonces, depende el aspecto bajo el cual estemos guiados para poder sustituir o no esa cosa por una misma cosa, podemos contestar por sí o por no. Pero en definitiva, lo que tenemos que tener en claro es que lo fungible tiene que ver la característica esta o la clasificación con poder sustituir una cosa con otra de su misma especie, y esta sustitución equivale esencialmente a esa cosa de la que estemos hablando. El criterio de consumibles y no consumibles alude a la posibilidad de hacer uso de ellas sin que se extinga, sin que ese uso implique la extinción. Entonces, el 231 nos dice que son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso, y por tanto no van a ser consumibles aquellas que podamos seguir usando sucesivamente y no tengamos y no determine la extinción de esa cosa. Ojo, porque esta característica de consumibles no implica que por ese uso las cosas se deterioren o se gasten. Esto es propio de cualquier elemento. Tiene que ver con la extinción con su primer uso. La característica de fuera y dentro del comercio están en el 234, y en realidad es sí o sí esta posibilidad de que las cosas estén fuera del comercio tiene que estar o contemplado por la ley o las partes pueden haberlo estipulado en la medida que la ley lo permita. Entonces, ¿por qué venimos viendo la clasificación de las cosas? Porque las cosas son los bienes materiales que componen el patrimonio. Pero también dijimos que el patrimonio principalmente está compuesto por bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales son aquellos que puedan ser susceptibles de valor económico, o sea, aquellos que podemos valorar, estimarlos económicamente.
Y el artículo 16 nos hablaba, lo habíamos visto en la primera imagen, que los bienes involucran y comprenden los derechos sobre las cosas. Así como los bienes involucran y comprenden a los derechos sobre las cosas, tenemos una clasificación de los bienes como públicos o privados de acuerdo a quién detente el bien, o sea, de quién sea la titularidad o a quién pertenezca el bien según el mismo Código Civil y Comercial lo establece. Así, en el 235 dice que bienes pertenecientes al dominio público son y menciona 8 incisos y deja salvo las excepciones que puedan ser dispuestas por leyes especiales. El 238 es muy importante porque si bien nos habla de los bienes particulares, en realidad estos bienes están definidos de manera inversa o negativamente. ¿Por qué? Porque me dice que los bienes que no son del Estado son bienes de los particulares. Entonces, de aquí surge el principio de que los bienes son de titularidad o de dominio público, a menos que detenten esta característica de bienes particulares, a menos que sean de... Así vemos que no hay bienes que no detente nadie, o sea, que estén en el limbo, porque el principio general es que son del Estado y aquello que no es del Estado, de titularidad del Estado, es de los particulares. Y esto lo aclaro para erradicar la idea de que hay bienes que no son de nadie. Esto no es posible luego de haber visto esta clasificación y el tratamiento que le da nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 240 es fruto de la incorporación de esta regulación en el Código Civil y Comercial que rige a partir del 2015. Antes, este tema no estaba regulado en el Código Civil de Vélez Arfiel. ¿Qué sucedía? Que nosotros en la Argentina sí teníamos cierta aplicación o cierta protección de los derechos de incidencia colectiva, pero por aplicación del artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, también nuevos derechos que fueron incorporados en la reforma constitucional del año 1994. Entonces, esos dos artículos de la Constitución Nacional, más toda una elaboración doctrinaria y una aplicación jurisprudencial a los casos, hacían que esto de cierta forma estuviera vigente y tuviera aplicación. Pero lo que hace este nuevo código unificado es darle un espacio, darle un artículo puntual, o sea, legislarlo, y lo incorpora como un límite al ejercicio de los derechos. Muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene incidencia directa y relación directa con lo que vimos en el artículo 10, que es, si se quiere, la institución, la legislación de la teoría del abuso del derecho. Vuelvo a lo mismo, otro tema que antes en el Código de Vélez Arfiel no surgía de un artículo de la ley. Era una construcción doctrinaria que fue receptado por la jurisprudencia, pero no teníamos un artículo claro que indubitablemente nos traiga esta teoría del abuso del derecho. En cambio ahora el artículo 10 nos dice que los derechos no pueden ser utilizados de manera que impliquen atentar contra otros derechos, porque eso se traduce en un abuso del ejercicio de los mismos. Bueno, este artículo 10 tiene relación directa con este artículo 204. ¿Por qué? Porque el 204 me dice que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes no importa si tienen que ver con un bien de propiedad pública o de propiedad privada, este ejercicio jamás
puede afectar los derechos de incidencia colectiva y específicamente que incidan o que se apliquen sobre los derechos ambientales, que son ni más ni menos que los que enumera el artículo 240. Me dice que si esto sucediera, entonces, esto surge del 10, lo que les estoy diciendo, se entiende que hay abuso del derecho y entonces aquí se puede recurrir a la justicia para que ejerza una aplicación de la ley de manera que equipare y haga efectiva esta limitación que impone el 240. Siguiendo el sentido de la limitación a la función del patrimonio, que es la garantía común de los acreedores, encontramos el 244 que regula lo que llama la vivienda y su afectación. Este tema no es ni más ni menos que lo que conocemos vulgarmente como el bien de familia. Este nombre del bien de familia en realidad lo utilizamos desde la otra regulación anterior a la unificación del código a partir del 2015, cuando en el código de Vélez-Sarsfield, si bien no estaba regulado, había una ley que complementaba el código y que trataba esta posibilidad de que las personas puedan afectar un bien dándole una protección jurídica que le permite o que le permitía dejar a resguardo, dejar a salvo a ese bien de los acreedores. Así, el artículo 244 del Código Civil y Comercial a partir del 2015 nos trae expresamente la regulación de esta figura. Básicamente lo que requiere o lo que impone como requisito es que esta afectación no se puede utilizar sino en un bien del patrimonio de la persona. Eh, por otra parte, esta afectación es un trámite registral, como todo lo que alude y tiene que ver o versa sobre bienes inmuebles. El trámite de la afectación implica una inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble. Lo que sucede es que como los registros de la propiedad inmueble son de jurisdicción provincial, puede que más allá de esta ley, de este artículo que es del Código de Fondo que rige para toda la Argentina, puede suceder que por cuestiones netamente, digamos, procesales, esté regulado de distinto modo en una provincia que en otra. Pero básicamente el fondo, la razón de ser, es la aplicación del 244, es uniforme para toda la Argentina. También debemos dejar absolutamente presente que esta afectación y esta posibilidad que brinda el 244 es porque ese inmueble tiene como destino y función la vivienda, que sería el lugar de morada o de residencia familiar. Este nuevo estilo de regulación del patrimonio en el Código Civil y Comercial hace que tengamos que necesariamente hablar de los acreedores. ¿Por qué? Porque justamente la función que viene a cumplir es la garantía común ante estos. Y por otra parte, porque justamente el patrimonio se integra por derechos principalmente que están relacionados con bienes. Por eso, en cuanto a los acreedores, antes los veíamos directamente en lo que tenía que ver con el tema de las obligaciones. En cambio aquí, en esta parte, nos detenemos a hablar de ellos en este sentido. Como se reconocen que los derechos personales integran el patrimonio, estos derechos implican la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo adeudado. Y allí es donde se reconocen distintos tipos de derechos en relación a lo que llamamos comunes o privilegiados. Los comunes serán aquellos que no cuentan con crédito privilegiado, mientras que los privilegiados, propiamente dichos, son aquellos
que son titulares de créditos con privilegio. Lo que acabamos de mencionar entonces es que nos vamos al 2573 y 74 para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de privilegio, porque resulta ser que el privilegio es un instituto, es un tema que está regulado en la ley y lo que implica principalmente es el derecho a ser pagado con preferencia a otro acreedor. Los derechos recaen sobre alguna parte o alguna cosa en especial. Nos estamos refiriendo a privilegios especiales. O simplemente puede generar el privilegio de ser pagado antes que otro. Lo importante es que el tema de los privilegios no surgen del consenso o del acuerdo de las partes. No es que nosotros, cuando celebramos un acto jurídico, imponemos el privilegio. El privilegio debe surgir necesaria y exclusivamente de la ley. Es la ley la que establece en qué casos va a haber privilegios. Es decir, la preferencia a ser pagado antes que otro acreedor. Justamente en el sentido de la función del patrimonio, que es lo que venimos diciendo, vamos a ir a la posibilidad de hacer efectiva esta función de garantía común. Para ello, existen herramientas jurídicas que son acciones, son las llamadas acciones integratorias del patrimonio y que específicamente son la acción revocatoria, la acción subrogatoria y la acción de simulación. Todas ellas son acciones, es decir, son herramientas jurídicas que se activan o se ponen en ejercicio por la parte que pretende justamente recuperar un patrimonio en su beneficio. La acción revocatoria está regulada en el 338 del Código Civil y Comercial y dice: todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. ¿Qué vamos a decir? Que la acción revocatoria es una herramienta jurídica en manos del acreedor que lo que persigue es la inoponibilidad de aquel acto que celebró su deudor en fraude a su crédito. En el artículo 339 tenemos los tres requisitos para que prospere la acción revocatoria. Por una parte es que el crédito sea anterior al acto impugnado, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor y por último, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. De acuerdo a cómo están establecidos los requisitos, principalmente el último que acabamos de ver, el requisito número 3, es que el artículo 340 nos viene a aclarar dos situaciones distintas, pues tienen diferente alcance y consecuencia. Entonces, cuando el acto fraudulento es celebrado a título oneroso, la mala fe va a tener que ser probada por parte de quien acciona por revocatoria. Mientras que si el acto fraudulento es a título gratuito, la mala fe se presume. Es decir, no es necesario que se pruebe por parte del interesado, de quien acciona, esta mala fe. Se entiende ya configurada. Esta mala fe, en este caso, se presume en base al conocimiento de la maniobra. Por ello es que el artículo 340, así, en este último caso,
va a responder en la medida del enriquecimiento. Es decir, cuando el acto fraudulento es gratuito, la mala fe se presume y entonces responde este subadquirente en la medida del enriquecimiento. Mientras que en el otro caso, cuando el acto fraudulento es a título oneroso, en donde tenemos que probar que haya habido mala fe, va a responder por todos los daños y perjuicios ocasionados al acreedor y solidariamente con el deudor. Vamos ahora a otra acción integratoria del patrimonio, como es la acción subrogatoria. Esta acción está regulada en el artículo 739 del Código Civil y Comercial y nos dice que el acreedor de un crédito cierto puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión obviamente afecta el cobro de su acreencia. Hasta aquí entonces vemos que esta es una herramienta jurídica que tiene el acreedor para hacer aquello que no hace su deudor, justamente una inacción que tiene que ver con dejar de ingresar o no permitir, no accionar, no hacer lo que tiene que hacer para incorporar bienes al patrimonio para que este acreedor pueda cobrarse. Entonces, ante esa inacción, él hace lo que no hace su deudor para así incorporar al patrimonio de este, para integrar el patrimonio de su deudor y así poder cobrarse su deuda. Pero ojo, porque el mismo artículo 739 nos dice que el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. ¿Qué está diciendo? Yo, acreedora, digo, ajá, mi deudor no quiere levantar los cobros que tiene pendientes. Lo voy a hacer yo. Insto esta acción, que es judicial, por supuesto, contrato un abogado, hacemos el juicio, cobramos esas deudas que no quiere cobrar, esas acreencias que no quiere cobrar mi deudor, y resulta ser que tengo otros acreedores que están adelante mío o en igual rango de cobro. Somos acreedores que estamos expectantes de ese patrimonio. Yo lo nutro por esta acción y resulta que acá yo no tengo preferencia, así que puede que yo genere toda la integración del patrimonio para que se cobren otros. Esto es lo que me está aclarando el artículo en la última parte de la imagen que estamos viendo. El 741 lo que hace es aclararme los derechos que no pueden ser ejercidos en subrogación, o sea, aquellos derechos que solamente recaen en la titularidad y la posibilidad de accionar por parte de mi deudor, que es el titular de ellos. Tenemos así los derechos personalísimos, que son los del primer inciso, que dice los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. Por otro lado, en el inciso B, dice los derechos y acciones sustraídas de la garantía colectiva de los acreedores, es decir, aquellos derechos que están fuera o exceptuados de la función de la garantía común de los acreedores. Por ejemplo, ir contra bienes inembargables. Y por último, las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Este último inciso tiene que ver con que la acción subrogatoria solamente me permite subrogarme en derechos de titularidad del deudor, de mi deudor, no en meras facultades, porque ustedes saben que la facultad no llega a ser un derecho, la facultad es como una prerrogativa que no tiene el peso o no tiene las herramientas jurídicas para hacerlas cumplir. Distinto es el rango de derecho. El derecho sí implica una prerrogativa, pero con herramientas jurídicas para hacer efectivo ese derecho. Entonces, este inciso C tiene su razón de ser en esto, en que solamente la acción subrogatoria está destinada
a subrogarme en los derechos de mi deudor. Y por último vamos a la acción simulatoria o de simulación, que es la otra acción que estamos viendo como medios de integración del patrimonio por parte del acreedor. Está en el artículo 333 y dice: la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Básicamente la simulación prospera ante la disimulación, por poner otro nombre, o la simulación de actos que no son ciertos o datos que están volcados y que que están comprendidos en el acto jurídico que se celebran, pero que no son ciertos, sino que son como una pantalla para esconder lo verdadero. De allí que reconocemos un acto o datos reales y un acto o datos simulados. La simulación puede ser lícita o ilícita según la intención que tuvieron las partes al decidir simular. Entonces, si las partes simularon un acto o las condiciones de un acto para infringir la ley o para perjudicar a un tercero, estaremos ante una simulación ilícita. Pero si ninguno de estos dos elementos estuvieron presentes en el móvil que tuvieron las partes para simular, entonces estaremos ante una simulación lícita. ¿Por qué es importante considerar una u otra? Porque en realidad los efectos van a ser distintos. Porque si estamos ante una simulación lícita, en donde hay un acto simulado y uno real, pero que en definitiva no perjudica a nadie, puede ser el caso de que yo decida comprar una obra de arte, pero yo no gestiono, no voy, no celebro la compra-venta de esa obra de arte, sino que le doy la plata a un amigo para que genere toda la venta y simule que él la compra cuando realmente la compra-venta la he celebrado yo como parte compradora. En este caso, estamos ante una clara simulación lícita que me da la posibilidad de accionar el día de mañana por simulación. ¿Para qué? Para justamente sacar a la luz el verdadero acto jurídico celebrado y que esa obra de arte que está simuladamente en el patrimonio de mi amigo pase a cumplir el efecto del acto real, que es que la adquirí yo y que pertenece a mi patrimonio. Ahora bien, me adelanto, lo vamos a ver en la imagen posterior a esta, pero para que yo pueda efectivamente hacer esto que acabo de mencionar, accionar y dejar el acto real desnudo, necesito el contradocumento. Por eso en la simulación solamente va a prosperar la acción de simulación en la medida que haya una instrumentación del acto real, porque la promoción de la acción tiene como requisito impuesto que exista un contradocumento, o sea, un elemento escrito que pruebe el verdadero acto jurídico, ya que justamente la consecuencia de esta acción o el efecto de esta acción es declarar la nulidad del acto simulado. En este sentido, el 335 nos da el principio general, que admite excepción, por supuesto, pero el principio general al fin. ¿Qué nos dice? Nos dice que los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden accionar el uno contra el otro por simulación. Ahora bien,
La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Es decir, en los casos que prospera la acción de simulación, el requisito es la prueba del acto real. 336 me dice que los terceros que se vean afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pero la simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto simulado. Este artículo responde a la seguridad jurídica que se le quiere brindar por el sistema civil nuestro a los acreedores del adquirente simulado, ya que estos acreedores son los últimos en la cadena de celebración de actos jurídicos. Entonces, si estos acreedores han ejecutado el bien o fruto del acto simulado, pero de buena fe, allí se corta la posibilidad de que sean alcanzados por la sentencia de simulación, porque justamente el sistema, bajo la idea de seguridad jurídica hacia ellos, obsta, no permite que la sentencia les sea oponible. Y entonces, ante el acreedor accionante de esta acción de simulación, serán responsables solidariamente por todos los daños y perjuicios ocasionados tanto su deudor como el subadquirente simulado. El artículo 343 del Código Civil y Comercial nos trae las implicancias o las consecuencias de la función de garantía común del patrimonio. A diferencia de lo que acabamos de mencionar, las tres acciones que son herramientas jurídicas que tiene el acreedor en tres situaciones puntuales y las activa para recuperar patrimonio, en el 743 vamos a ver el efecto propio de esta función de garantía común de los acreedores. Porque, dice el 743, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Esta posibilidad de exigir la venta judicial de los bienes para cumplir o cubrir su crédito es el efecto que tiene la función de garantía común. Y también aclara, que lo dijimos en algún momento, que los acreedores pueden ejecutar los bienes, pero en una posición igualitaria. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan que todos los acreedores están en el mismo escalón de prioridad para con el patrimonio de su deudor. Solamente se puede modificar el orden para el cobro. O sea, en vez de tener un frente común de acreedores, van a formar una fila y vamos a ver quién se pone adelante y quién se pone atrás para el cobro. Solamente se puede generar esa fila si existen privilegios. Y tenemos que recordar que en las imágenes al principio de este material vimos que los privilegios solamente se establecen por ley. Las partes no pueden acordar quién va primero en la fila. Solamente los privilegios son legales. Entonces, la garantía común de los acreedores responde o está enfrente, está en la vereda de enfrente de los acreedores que van a estar todos uno al lado del otro en el mismo rango de igualdad, esperando para el cobro. El artículo 744 nos trae los bienes que están excluidos de la función de garantía común del patrimonio. Enumera entonces
Tanto la ropa como los muebles indispensables para la vida del deudor o de su familia, como pueden ser su cónyuge conviviente o los hijos, y también todo aquello necesario para el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Por supuesto están también excluidos los sepulcros, eh, todo lo relativo a los derechos reales, también los bienes que están afectados a cualquier religión. También tenemos todo lo referido a indemnizaciones de carácter moral o derivado de lesiones o a la integridad psicofísica, indemnizaciones alimentarias y cualquier otro bien que sea declarado inembargable o por leyes especiales sea excluido de esta garantía común.